Buenas tardes. En este video lo que haremos es identificar la importancia del análisis de requisitos antes de diseñar y construir bases de datos. Continuaremos con la identificación de las bases de diseño de una base de datos y para terminar describiremos brevemente al modelo entidad-relación y al Toad Data Modeler que utilizaremos en este curso para hacer las prácticas de modelado de datos tanto a nivel físico como a nivel lógico. Comencemos. Para iniciar, habría que preguntarnos por qué resulta tan importante dedicar tiempo y esfuerzo a una tarea de análisis y diseño, si en la práctica casi nadie lo hace. Pues bien, la respuesta sería la siguiente. Es necesario que las bases de datos de las aplicaciones nos garanticen la consistencia, integridad y precisión de los datos que se están representando. Si una base de datos está mal diseñada, los usuarios tendrán dificultades a la hora de acceder a ciertos tipos de información y existe el riesgo añadido de que ciertas búsquedas puedan producir resultados erróneos. Ya sea porque se argumente la falta de tiempo o la no disposición de los usuarios para informar y compartir su conocimiento acerca de los datos que se almacenan, la decisión común de desarrollar bases de datos improvisadamente puede traer serias consecuencias. La obtención de bases de datos inadecuadas y la carencia de documentación que permita facilitar un conocimiento de los datos que se almacenan traen como consecuencia un difícil mantenimiento o actualización de las propias bases de datos y de las aplicaciones que las usan. No menos importante es que al no estar debidamente diseñada, será sometida con prontitud a la inclusión de nuevos campos conforme se identifiquen nuevas necesidades. Diseñar una base de datos no es una tarea fácil, ni mucho menos rápida, al menos si se desea una base de datos eficiente y consistente. Básicamente, lo que hacemos aquí es definir la estructura de los datos que se requiere que se utilicen y almacenen en un sistema de información. Claro que si los requisitos del sistema no han sido plenamente identificados, la tarea se tornará un poco difícil. Son diversos los objetivos que se desean cumplir. Primeramente, se espera confirmar la tarea que vaya a realizar la aplicación a desarrollar y qué datos requieren ser almacenados y producidos. Lo siguiente será organizar la información en tablas, relacionarlas y refinarlas hasta obtener un modelo consistente. El diseño de las bases de datos suele tratarse de una parte fundamental para el desarrollo de aplicaciones que hacen un amplio uso de los datos, por lo cual es importante saber cómo debe ser realizada. El primer paso es averiguar y comprender lo que los usuarios esperan de la base de datos. Se trata de un proceso informal, conocido como análisis de requisitos, que supone discusiones con grupos de usuarios, así como el estudio del entorno operativo en vigor y del modo en que se espera que éste cambie. También resulta muy importante el análisis de toda la documentación disponible sobre las aplicaciones existentes que se espera que la base de datos sustituya o complemente. El siguiente paso es el diseño conceptual, en el que la información reunida se emplea para desarrollar una descripción de alto nivel de los datos que se van a guardar, junto con las restricciones que se sabe se impondrán sobre ellos. Este paso se suele llevar a cabo empleando el modelo entidad-relación. Se prosigue con el diseño lógico, que consiste en la transformación a un esquema de bases de datos y la elección de un sistema manejador. Regularmente optamos por un sistema relacional. En concreto, la tarea en este paso es convertir el diagrama entidad-relación en un esquema de base de datos relacional. Posteriormente, inicia el diseño físico, en el que se analizan las cargas de trabajo típicas que deberá soportar la base de datos y se refinará aún más el diseño para garantizar que se cumpla con los criterios de rendimiento. El resultado de esta fase es la base de datos ya implementada en el sistema gestor elegido, incluyendo la creación de índices si así se requiere y el agrupamiento de algunas tablas. El modelo entidad-relación propuesto por Peter Chin en 1976
es uno de los modelos de datos de alto nivel más empleados en el diseño de bases de datos. Su objetivo es crear una descripción sencilla de los datos, que se acerque mucho a lo que los usuarios y los desarrolladores piensan de ellos. Esto facilita la discusión entre las personas implicadas en el proceso, aunque no tengan una formación técnica. Además, el modelo obtenido suele ser lo bastante preciso como para permitir una traducción directa a un esquema de base de datos, ya considerando la elección de un sistema gestor. Este modelo es uno de los enfoques de modelización de datos más utilizados debido a su simplicidad y legibilidad, por lo que resulta fácil de aprender y de utilizar en la mayoría de las aplicaciones. Proporciona una notación diagramática muy comprensiva que resulta útil para que el diseñador de la base de datos refleje los requisitos del mundo real y para comunicarse con el usuario final sobre el modelo obtenido. El nombre completo del modelo entidad-relación proviene del hecho de que los principales elementos que se incluyen son las entidades y las interrelaciones. Se han descrito variantes de este modelo, pero básicamente se trata de pequeñas modificaciones en la notación diagramática o en algunos de los conceptos en que se basan para modelizar los datos. Si se requiere utilizar el modelo para comunicarse con el usuario, es recomendable emplear una variante del modelo que incluya solo sus elementos más simples. Para finalizar, mencionaré que existen herramientas informáticas que ayudan al diseño de las bases de datos conocidas como herramientas Case. Una de ellas es el Toad Data Modeler, que permite a los usuarios crear, mantener y documentar sistemas de bases de datos nuevas o existentes. El Toad Data Modeler resulta muy útil a la hora de crear diagramas de entidad-relación, definir reglas de integridad referencial, generar scripts SQL que construyan la base de datos, así como la generación de detallados informes en HTML, entre otros. Pues bien, hasta aquí este video que hemos utilizado para introducirnos en el tema diseño de bases de datos. Espero estén animados y que el contenido les haya sido de utilidad. Gracias.